Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hola, 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 mi gente. Hoy en un nuevo capítulo de Viajando por la Historia, miraremos cautelosamente, bajo una mirada crítica, la Revolución Cubana. De este proceso entraremos en sus orígenes, su desarrollo y su legado, estudiando el ámbito cultural y político del proceso. Hoy estamos con Rocco Sauzic, Sebastián Quinast y el mismísimo José Portales, expertos en el tema. Procedemos a introducir este gran tema. Por favor. La Revolución Cubana es un proceso de inmensa importancia a nivel mundial, destacando porque fue la primera revolución socialista en Latinoamérica sin el liderazgo del Partido Comunista. Al mismo tiempo, el estar tan cerca de Estados Unidos, que era lo contrario a la Unión Soviética, el conflicto entre el capitalismo y el comunismo trajo consecuencias a todo el continente, una magnitud mucho más grande. Pero para entender la Revolución Cubana tenemos que entender los antecedentes de esta y el contexto en el que estaba Cuba previo a la llegada de la sublevación de Castro y sus compatriotas. Bueno, se podría decir que Cuba jamás fue completamente independiente, ya que desde la colonización española, Cuba ha sido dependiente de un poder externo. Tras la independencia con la guerra hispano-estadounidense, Cuba estuvo sometida a Estados Unidos a través de la enmienda Platt, que le daba a Estados Unidos permiso de intervenir con la política cubana cuando ellos pensaran que fuera necesario para proteger sus intereses, por lo que eran claramente dependientes, además de la gran dependencia económica debido a que los americanos eran dueños de la industria del azúcar y las principales industrias en Cuba. El proceso de la revolución en Cuba entonces puede ser entendido como una respuesta al imperialismo norteamericano en la isla buscando una verdadera independencia. Así es, amigo, así es. Y este punto es muy interesante porque sitúa a la revolución frente al impacto que tiene y cómo esta trasciende los límites tanto físicos y biológicos que vamos a entrar en discusión. Entonces, primero, a ver, para situar la revolución como un proceso histórico, en este contexto latinoamericano en el que estamos sumergidos, hay que comprender la situación alrededor del continente y el vínculo generado entre el proceso revolucionario y los distintos panoramas políticos. La relación revolucionaria entre Cuba y Latinoamérica influye en la idea de una nación desafiando las fronteras imperialistas que dominaban el destino del país. Entonces,
se genera esta idea, la idea de generar una revolución frente a un poder incapaz de velar por los intereses de la clase trabajadora. Bueno, volviendo a los problemas de Cuba que llevaron a la revolución, uno de los principales problemas que se destacan es el de la ideología racial. Aunque esta ideología se puede encontrar por primera vez en Cuba en la colonización española, y desde los primeros esfuerzos independentistas en Cuba de Carlos Manuel de Céspedes en 1868, estos ideales de libertad e independencia han estado ligados con ideales de libertad en términos raciales. Para declarar la independencia, liberó a sus esclavos. En 1889 se puso fin a la discriminación racial en acomodaciones públicas. En 1893 se puso fin a la discriminación en las escuelas públicas cubanas. Pero a pesar de todos estos avances, tras la guerra hispano-estadounidense y la enmienda Platt y la intervención norteamericana que hubo en la isla, el racismo institucional volvió. Desde 1898, cuando terminó la guerra hispano-estadounidense, el general Leonard Wood prohibió la inmigración de africanos a Cuba. Se excluyó a gente negra de trabajo en bancos, tiendas, restaurantes y transportación, y de cualquier trabajo administrativo en empresas norteamericanas como en la industria del azúcar, la electricidad o telefonía. Los americanos también llevaron a Cuba políticas de segregación urbana para separar a americanos, cubanos, negros y mulatos en términos de dónde vivían y por dónde vivían. Una causa también que llevó al descontento con el manejo básicamente americano en la isla era que durante el gobierno Batista, el cual era apoyado por el gobierno estadounidense, Cuba comenzó a desarrollar una imagen parecida a la de Sodoma y Gomorra. ¿A qué te refieres con Sodoma y Gomorra? Para Sodoma contextualizar un Sodoma y poco. Gomorra son unas ciudades de origen bíblico, no sabemos si son verdad o no, aparecen en la Biblia, que fueron de las primeras ciudades que existieron. Pero estas ciudades estuvieron como llenas de pecado, había mucha prostitución, pues pecado según la iglesia, había mucha prostitución, la avaricia era como lo que movía a la gente, y supuestamente Dios encontró esto como una ofensa y esta ciudad la destruyó. Por lo que no, bastante brusco en el sentido, y esta imagen terminó que Cuba fuera vista como la isla del pecado. Esto de que fuera la isla del pecado provocó que se llenara de mafiosos de origen estadounidense, lo que hizo que se infiltraran con mucha vehemencia en el negocio de los casinos, que hizo más fácil todavía introducir un lucrativo tráfico de drogas entre los dos países. La isla del pecado se transformó en una nación, cito, irremediablemente corrupta, un lugar predilecto de la mafia y un prostíbulo para los estadounidenses y otros extranjeros. Esto dice el dramaturgo Arthur Miller en un artículo que dio por una revista The Nation en 2004. Fue tanta la influencia de la mafia en Cuba que incluso un periodista que se llama J.T. English habla en su libro Havana Nocturne que Batista obedecía los dictados de los pandilleros estadounidenses y funcionaba como un esbirro de la mafia. Bueno, sí, pero aunque el poder de los gángsters sí era muy grande, Samuel Ferber contradice en cierto punto la afirmación anterior que menciona de English y argumenta que, sí, aunque tenía influencia en la isla, la mafia jamás le interesó gobernar la isla. Y al final lo que buscaban era el poder desarrollar sus actividades ilegales lejos de la FBI y la IRS, que prácticamente es quienes tenían a su espalda. Entonces se generó esta relación entre Batista y la mafia que era como súper satisfactoria para ambos partidos. Pero eso no implica que haya un vínculo directo entre la mafia y... O sea, no, que no hay un vínculo directo que la mafia haya tenido más poder que el gobierno, quería decir. Sí, esa es un poco exagerada la aclaración de English, pero cabe mencionarla. Después, desarrollando la idea, se entiende que la imagen que tenía el pueblo americano acerca de Cuba era muy exagerada, que ahí viene la definición de lo de la isla del pecado, lo cual significó que en la década del 60 la famosa escritora Susan Sontag viera a la isla como un país, cito, conocido principalmente por el baile, la música, las prostitutas, los tabacos, los abortos, los centros turísticos y las películas pornográficas. Y aunque hasta cierto punto esto era verdad, que el casino y el turismo eran una parte importante de la economía de la isla, ninguno de los dos estaba cerca de la cantidad de ganancias que traía la industria azucarera.
el 56, que fue un año relativamente bueno para el turismo, se recaudaron alrededor de unos 30 millones de dólares. Pero si uno lo compara con las ganancias de la industria azucarera, eso no es, creo que es parecido al 10% de lo que pudo recaudar la industria azucarera solamente en ese año. Y para demostrar un poco la imagen burda que tenían los estadounidenses cerca de la isla, les vamos a mostrar un pequeño video que consideramos un poco gracioso, pero significativo. Camaradas, la nación está en bancarrota. No nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. Voy a decir a Washington que ellos ganan. Pero, señor presidente, los gringos intentaron matarlo. No son tan malos. Hasta me pusieron una calle en San Francisco. Rumba, 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 rumba. Es otro Castro. Señor presidente, 3 hombres vienen a verlo. Dicen que tienen un billete de $1 trillón. Cosa más grande. Así que la isla no está en venta. Bueno, al menos podemos vivir en su paraíso socialista. ¿Habla de dónde hacen esto? Exacto. Solo pedimos trato preferencial con base en mi gran fortuna. ¿Puedo ver? Puede ver con los ojos, no con las manos. Estamos entre amigos, caballero. Señor Burns, podemos confiar en el presidente de Cuba, ¿no cree? Bueno, démelo ya. ¿Qué le doy? Bueno, como acaban de ver, la imagen que teníamos o que tenía en verdad Estados Unidos es bastante ridícula, pero eso no es lo único, ya que con el paso del tiempo, la cultura consumista que traía Estados Unidos fue ganando un poco más, cada vez más repudio, especialmente porque los lujos que esta traía, que eran los casinos y el baile y todo el trago, era Exceso, el exotismo. prácticamente. eso mismo. Era, al final solamente era aprovechado por el extranjero. El ciudadano cubano nunca pudo aprovechar estos beneficios, por lo que él básicamente era explotado y no podía aprovechar su explotación. Este descontento con los altos niveles de desigualdad social fueron los combustibles de la revolución por parte de Fidel Castro y su ejército reclutado en distintos lugares de Latinoamérica que compartían la molestia hacia el imperialismo americano. La revolución en un principio significó que el gobierno Batista, al ser apoyado por Estados Unidos, recibiera un poco más de apoyo para poder combatir esta insurrección, pero después de constantes derrotas por parte del gobierno Batista, el gobierno estadounidense tuvo mucha presión por parte del pueblo, ya que supuestamente no se cumplió una parte del Tratado de Asistencia Mutua. Estados Unidos retiró su apoyo directo, el apoyo de armas, de suministro, por lo que Batista quedó mucho más débil, y esta debilidad hizo que fue clave en el minuto para que Batista pudiera derrocar y tomarse La Habana y derrocar por completo a Batista. Ellos trataron de pedir ayuda a países como Reino Unido, Bélgica, República Dominicana, Israel, pero el resultado fue el mismo. Bueno, sí, y es interesante la idea que postula McGillivray en su libro Cuba, Depresión, Imperialismo en Revolución, como en 1910 se concientiza esta idea de que se tiene que generar una revolución frente a este poder, como tú venías mencionando, especialmente la ambivalencia que generó Batista en no poder prácticamente demandar y él mismo caer en los lujos y no poder satisfacer los intereses de la clase trabajadora. Y esto obviamente se vio reflejado en un alelo, en reemplazar la dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años por un gobierno más nacionalista que luchaba por el bienestar de la población y no los intereses transnacionales. Y de hecho, muchos autores afirman que si hubiera tenido una ideología específica, podría haber llegado hasta tal punto de haberse comparado con la Revolución Francesa del siglo XVIII y hasta la rusa, que ocurrió un par de años después. Y sí, y esto hace que este acontecimiento, junto con estos acontecimientos de la misma naturaleza que acabo de mencionar, haya sido un ejemplo para la futura revolución en el mundo, y especialmente en este contexto latinoamericano. Por otro lado, también es sumamente importante entender el pasado revolucionario de Castro. Sí, por un lado hay que recalcar cómo se involucró en distintos movimientos, principalmente, o sea, su primera involucración fue en lo que se conoce como el Bogotazo, y concretamente fue parte de la primera línea de este movimiento,
y aquí vio una oportunidad para canalizar el descontento social en una nación que protestaba frente al asesinato del presidente del Partido Liberal, y lo que me mencionaba antes frente a la cita de McGillivray, esta poca capacidad de los gobiernos de poder velar frente a los intereses del pueblo, y esta fue una opción para canalizar este sentimiento que vio en sus propios ojos en Colombia, específicamente en Bogotá. Bueno, también por otro lado no podemos olvidar uno de los antecedentes tal vez más importantes de la Revolución Cubana fue la parada de Fidel por México. Fidel va a México con su hermano alrededor del 55, y bueno, México en ese momento era un lugar donde habían muchos políticos y personas de izquierda que estaban recibiendo asilo. Ahí conoce al Che, que venía de presenciar un golpe de Estado en Guatemala, que fue también causado por la intervención americana. Se acomodó en el país, que, como mencioné, también era revolucionario, y donde existía una mayor hostilidad frente a Estados Unidos. Acá también conoce a Alberto Bayo, un veterano de la Guerra Civil Española, que luego lo ayuda a entrenar guerrilleros para la Revolución Cubana. Fidel, sin dinero para financiar la revolución, saca el primer manifiesto del Grupo 26 de Julio, y luego, al igual que José Martí con la independencia cubana, decide ir a Estados Unidos en busca de recursos para luego viajar a Cuba, en lo que se conoce como la expedición Granma, la cual fue el inicio de la liberación del pueblo cubano. Bueno, sí, también es súper importante ver el rol que jugó México, que también está situado en un contexto súper parecido al que se venía desarrollando, o sea, el que se iba a desarrollar Cuba más adelante. Este sentido de pertenencia, que también era un país latino, en sus ojos ver la propia revolución. O sea, si hubo un lugar preciso donde Fidel tuvo que encontrar sus ideales para llevarlos a cabo, fue en México, y eso lo han postulado distintos autores, y prácticamente es como el combustible, como tú decías, Sebastián, pero de este tramo final de la revolución. Lo que inicia la llama, prende el motor. Así es, así es. Bueno, volviendo al tema racial, es desde el primer manifiesto del movimiento del 26 de julio, justo antes de la revolución de 1959, donde uno de los primeros objetivos fue erradicar la discriminación racial. Y de hecho, en el punto número 12, donde sale textualmente, que se propone y cito, implantación de medidas adecuadas en la educación y la legislación para poner fin a todo vestigio discriminativo por razones de raza o sexo que lamentablemente existen en el campo de la vida social y económica. Para poder llegar y lograr este fin, se aplicaron distintas medidas se querían aplicar. Una de estas medidas fue una proclamación, un discurso hecho por Fidel, donde él afirma estar en contra de la discriminación racial, en el que condena la discriminación como contrarrevolucionaria y la declara una consecuencia del capitalismo y la explotación del hombre a hombre, lo que le echa 100% la culpa a la intervención americana, que esta como relación o esta imagen que tiene un color te hace mejor que otro. Fidel Castro dice que no tiene nada que ver con la isla, que esto llegó por parte del intervenismo, que aquí somos todos iguales. Al mismo tiempo usó unas leyes donde se prohibieron los hoteles, restaurantes, etc. Cualquier servicio que le negara le negara la asistencia a un afrocubano. Se disolvieron los clubes sociales también, que eran exclusivos de blancos o negros. Y en la educación se masificó, no necesariamente solamente en el establecimiento educacional, sino que también son los medios masivos, como la radio, el diario, la revista, y se usaron como propaganda, también fue el arte, para transmitir este mensaje antirracista que traía Castro. Bueno, otra de las consecuencias culturales en Cuba se puede ver en las revistas, la literatura, antes y después de la revolución. Si vemos antes, como en las imágenes que están acá, podemos ver cómo se imponían los estándares de belleza americanos, que no necesariamente representaban a la población cubana,
también se intentan vender productos de lujo americanos y se escribe sobre las estrellas de Hollywood. Después de la revolución aparecen más revistas, como por ejemplo Lunes de Revolución, y las revistas pasan a ser mucho más políticas, muestran harta propaganda, y bueno, se ve la falta de intervención norteamericana en la falta de, en la comparación con las revistas anteriores. Tengo que decir que me surge la duda de cómo hubiera sido todas estas medidas tomadas por Fidel si es que los gringos no hubieran expuesto a un nivel tan grotesco esta cultura, que aunque sé que es parte de otra discusión, es algo que no se ha hablado mucho y hubiera sido cambiante en la historia, pero bueno, eso es otro tema de conversación. Bueno, y hablando de las consecuencias políticas, en el contexto latinoamericano, a los días del triunfo de Castro, no solamente se manifestaron pequeños movimientos guerrilleros, por ejemplo, Panamá, pero además los ideales expansionistas revolucionarios quedaron evidentes en el discurso hecho por el Che. No estamos entrando en la situación del Caribe frente a la revolución, porque es una situación un poco más particular frente a lo que pasó en Latinoamérica, pero eso lo veremos en otra ocasión. Y el discurso dice así, el discurso hecho por el Che en el contexto de un año después frente a la revolución cubana. La magnitud de la amenaza que constituye Castro y los comunistas en otras partes de América Latina seguirá probablemente dependiendo en lo fundamental de tres factores. Primero, la habilidad del régimen de mantener su posición. Segundo, su eficacia en demostrar el éxito de su modo de abordar los problemas de reforma y desarrollo. Y tercero, en la habilidad de los elementos no comunistas en otros países latinoamericanos en producir alternativas factibles y popularmente aceptables. Si mediante la propaganda y otros factores Castro puede convencer a los elementos desafectados que existen en América Latina de que realmente se está haciendo reformas sociales que benefician a las clases más pobres, que será el atractivo del ejemplo cubano y seguirá inspirando imitadores de izquierda en todas las zonas. El peligro no es tanto de que un aparato subversivo con su centro en La Habana pueda exportar la revolución, como que una creciente, como lo es de que una creciente miseria y descontento entre las masas del pueblo latinoamericano proporcionen a los elementos pro Castro oportunidades para actuar. Vamos a pasar un poco la página ahora. Vamos a volver después un poco a esto de la necesidad para que la guerrilla funcione o la revolución en sí. Y vamos a hablar un poco de más afuera de Cuba, donde si por un lado la idea de incidir políticamente fue un deseo para establecer un modelo político y económico en Cuba, la realidad variaba mucho de país en país, aunque tuvieron un centro parecido, pero siempre habían variedades que hay que destacar. Ponte tú en un contexto donde la influencia americana en materia económica era sumamente determinante. A nivel continental, algo que era muy evidente era la alianza latinoamericana. Pero y al nivel que llegó esto es lo interesante. Ideológicamente, durante los años posteriores a la revolución, el discurso de esta misma pasó a ser como una instancia, un camino alternativo de los pueblos americanos frente a la opresión norteamericana, donde se dieron cuenta que no necesariamente tenían que seguir siendo una esfera, básicamente, o vivir bajo la esfera de Estados Unidos, no tenían que ser por explotados. Y es precisamente en el semanario Marcha el que hace esto, donde se discutió el destino político que debía asumir frente al imperialismo americano y el socialismo ruso, donde el contexto global estaba marcado por estos dos polos. Sí, como dice mi amigo Sebastián, venía este discurso muy preponderante del Che, el cual hay una clara intención de querer incidir en toda Latinoamérica, y esta idea se fue poco a poco desarrollando en, como tú mencionas, el semanario Marcha. Un semanario, para entrar más en detalle, son publicaciones semanales que se hacen y se hacían, ya no es tan común, en el cual se discuten ideas políticas, ideas filosóficas, ideas en torno al progreso del país, todo tipo de ideas, y este fue el caso de Uruguay, que de hecho ya no existe este semanario. Pero bueno, si por un lado
Parte de la idea de la revolución fue incidir políticamente para establecer este tipo de modelo político y económico por parte de los revolucionarios cubanos. La realidad era muy diferente en los países latinoamericanos, pero algo que sí dominaba todo era este imperialismo económico de Estados Unidos y que se describe perfectamente bajo esta cita en una de las ediciones de ese año del semanario. Y dice así: América Latina es hoy, por la gravitación de aquella geografía antes aludida y por la imposición de la reforma económica del supercapitalismo avasallador que domina en otros países, una especie de zona de influencia de uno de los pocos grandes. En un contexto donde la influencia americana estaba rebasando con todo el continente, los países latinoamericanos obviamente empezaron a debatir comodidamente los panoramas políticos que prácticamente controlaban al mundo. Por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Por un lado el capitalismo, por otro lado el socialismo, el comunismo. Y fue de suma importancia debatir sobre los niveles de adherencia a estos polos ideológicos y el tipo de sistema político que querían seguir en los países. Obviamente este fue un tema constante en las publicaciones de Semanario Marcha, y aunque inicialmente se criticaba la violencia de los movimientos revolucionarios, el componente, o sea, muchos de sus componentes fueron altamente defendidos, ya que se criticaba en gran parte las medidas imperialistas de Estados Unidos. Y de hecho, lo que más se resalta de esto, y lo que más, por decir, gozan los escritores del Semanario Marcha, es que en el discurso de Fidel tiene esta capacidad de conmover a las masas sudamericanas, y como que es como si estuviera caracterizado con una fuerte conmovisión sobre el territorio americano, y obviamente Uruguay no iba a estar exento de esta situación, ya que Fidel también dio uno de sus mejores discursos en Montevideo, y esto generó años y años de escritura sobre este tema, y varios semanarios que le daban esta esperanza a la revolución. Pero lo más importante es que por primera vez se discutía un panorama político sin la actividad coordinada de los partidos políticos, es decir, un nuevo aire a esta política sin que comúnmente, como se veía antes, el partido político tenía que estar ahí metido. Sí, en relación a la postura uruguaya, era clara la luz, la adherencia y la aparición hacia el surgimiento de Fidel. Así se reflejó en una de las publicaciones semanales del seminario. Cito: la unidad de Latinoamérica no es un mito o un sueño. Castro se fue, pero todos sabemos ahora que allá en el norte, durando como David junto a un coloso pequeño país, monta guardia y comparte nuestra esperanza. A través de un continente patéticamente desunido, el vuelo del avión de Castro ha trazado una línea de unión, una evidencia de la identidad que empuja hacia un destino común a todos estos países. Esa es la cita del semanario Marcha. Esto no solo trascendió a los discursos políticos, pero frente a las crecientes expectativas hacia la revolución, no solo había una forma de contradecir esta ideología en relación al duro imperialismo gringo, pero además prometía nuevos discursos y nuevas ideas políticas en una nación donde las discusiones políticas estaban trabadas, ya que la realidad era muy lejana del apoyo a los partidos políticos. En planos generales, no solo se generó la discusión de estos temas, sino que alcanzaron real importancia en los panoramas políticos. Como postula el sociólogo y político Emir Sader, en Latinoamérica se generalizó el modelo de guerra en guerrillas, en países como México, Bolivia, Argentina, Venezuela, Colombia, teniendo ¿no? en algún nivel adherencia a los ideales revolucionarios cubanos. En Chile, por ejemplo, no fue el caso de los movimientos guerrilleros, pero en cambio se estableció una estrecha relación entre estos dos países. En el contexto de los países americanos, donde Estados Unidos fichaba la ilegalidad del comunismo, se daba en la izquierda una lucha por una democracia. Así lo establece el panorama de emergencia del Partido Comunista con el fin de acabar el imperialismo americano y así llegar al socialismo. Otros del mismo partido, como Luis Reynoso, fue partidario de una revolución guerrillera para tal objetivo, pero la idea fue descartada y considerada obsoleta. Clave destacar que fuimos el único país con llegar al socialismo de manera pacífica. Eso. Y en los años siguientes, una mirada hacia los países socialistas, específicamente hacia la Unión Soviética, estableció el debate sobre las vías al socialismo.
En Chile poca atención se le ponía a Cuba, aunque hay debates entre el Partido Comunista y la Unidad Popular acerca de la vía hacia un socialismo legítimamente democrático. Perdón por interrumpirte, tenía que decirlo. Bueno, fue en la Organización Latinoamericana de Solidaridad, donde se publicó un artículo por Luis Corbalán, que era militante del Partido Comunista, que resalta que se reconocía en algunos países de América Latina que se podría crear con éxito un foco guerrillero al estilo cubano, siempre que se tuviera condiciones generales favorables. Estas son no enteramente favorables y plenamente maduras, pero sí en proceso de maduración, con perspectiva de madurar, descubrir el lugar y momento preciso para iniciar una acción de tipo guerrillero y otra forma de lucha armada que puede ser el punto de partida para la conquista del poder. No es, por cierto, cosa fácil, pero ello no se puede rechazar de plano ni aceptar a fardo cerrado ninguna forma de lucha. Aquí es parecido a lo que decía un poco el Che Guevara, que para que funcionara, el Che Guevara hablaba de una revolución. Acá es más específico en el tema de la guerrilla, pero era que para que funcionara la revolución o la guerrilla se tenían que cumplir algunos factores, que no era llegar y empezar una revolución y que se derrocaría el gobierno de un día para otro. El proceso en Cuba duró mucho tiempo y uno no podía llegar a usar esa idea y asumir que como con un simple ejército uno tenía la capacidad de derrocar al gobierno. Uno necesitaba unos ideales fijos, que se cumpliera, que tal vez estuviera debilitado el gobierno. Luego de esta conferencia y la siguiente hubo un aire prometedor en torno a estos ideales, y aunque Allende surgió el Partido Socialista, su afiliación a la Unión Popular nos muestra un cierto grado de este discurso generado en Chile, específicamente por la izquierda, para una vía revolucionaria hacia un sistema donde se cambia lo impensado. Sí, es bien inteligente lo que decís, porque es como si este discurso fuera evolucionando y aunque uno, como el ciudadano común, creyera que estamos muy alejados de la realidad de la Revolución Cubana, hay que ver cómo prácticamente este discurso se moldeó a otra forma y de hecho es súper interesante como el intelectual Volodya Teitelovin resume esta experiencia y cito: el movimiento popular chileno ha enriquecido la práctica social, dando un nuevo aporte creador a la historia de la lucha por la emancipación de los trabajadores, al demostrar, conforme a las leyes siempre vividas y frescas de un marxismo creador, que el pueblo es capaz de hacer muchos caminos nuevos y que por todos los caminos válidos puede llegar a la Roma nueva de la sociedad nueva, del socialismo contemporáneo. Y sí, sabemos cómo la historia sigue y sabemos cómo termina, y es por eso que quiero decir que en paz descanse Allende. Bueno, recapitulando un poco y volviendo a la revolución y viéndola más desde la perspectiva de las relaciones con Estados Unidos. Bueno, después del golpe se nombra a Manuel Urrutia como nuevo presidente de Cuba, el cual es reconocido por parte del gobierno americano poco después de ser nombrado como el mandatario. Aunque el gobierno de Batista era apoyado por Estados Unidos, las relaciones entre ambos países seguían a pie, ya que además de haber reconocido el gobierno, Fidel Castro fue invitado a Estados Unidos por parte de un grupo de periodistas, como una visita no oficial en donde hasta es entrevistado por el vicepresidente del minuto, Richard Nixon. Uno cree que las relaciones fueron de inmediato negativas, pero tengo que estar lo contrario. No. Pero eso sí, con el paso del tiempo, estas relaciones sí se volvieron más tensas, debido a la inclinación básicamente de la isla hacia la Unión Soviética y el rechazo al capitalismo. Esto llegó a su quiebre luego que el gobierno americano lanzara una invasión de forma indirecta a través de mercenarios subcontratados por el Estado el año 61 en la playa Girón. Estos mercenarios eran mercenarios y algunos exiliados de Cuba, que eran revolucionarios pero un poco más fascistas. Esta invasión, después de menos de 3 días, fue rechazada por las fuerzas de Castro, por lo que fue una derrota tremenda para Estados Unidos, lo que hizo que el gobierno americano decidiera cerrar su embajada en Cuba, cortar las relaciones por completo, y esta derrota en la bahía de Cochinos, como se conoce la playa, llevó a que Estados Unidos decidiera tomar sus acciones de forma directa, donde quería invadir la isla y apoderarse sin ni un pretexto. Esta información le llegó a la Unión Soviética decidió interferir de forma directa. Esto significó que el Estado soviético
le apoyara a Cuba con misiles nucleares. ¿Te refieres a la crisis de los misiles? A eso mismo vamos llegando. Aquí, en el acontecimiento, yo creo que más importante, o donde más tensas fueron las relaciones, ya que a Estados Unidos le llegó esta información, la inteligencia de Estados Unidos, la CIA, descubrió que estos misiles venían en camino, por lo que para evitar que hubiera misiles en una zona tan cercana a su territorio, hicieron un bloqueo naval, que fue decidido por el presidente Kennedy. Con esto, los misiles no iban a lograr no iban a llegar a la base donde tenían que estar, pero tampoco se generaba un confrontamiento directo necesariamente. Esta situación duró alrededor de 2 días, un poco más. Con el tiempo, después se llegó a un acuerdo donde los misiles no iban a llegar a Cuba, siempre y cuando Estados Unidos sacara sus misiles de Cuba, o sea, de Turquía, que estaban muy cerca de la Unión Soviética, y que se comprometiera a nunca más intentar atacar a Cuba a través de una invasión. Este acontecimiento significó que las relaciones entre los estadounidenses y La Habana se rompieran 100%, por lo que Estados Unidos puso embargos a los productos cubanos aún más severos de los que habían antes, lo cual afectaba fuertemente a la economía cubana, ya que la mayoría de los productos pasaban por Estados Unidos, pero lograron mantenerse a flote gracias al apoyo que la Unión Soviética les daba. No, sí, y de hecho, durante el transcurso de esta guerra, que aunque Cuba sí había abandonado toda relación diplomática con los Estados Unidos, obviamente se siguieron viendo involucrados, y en más de una ocasión por distintos motivos, específicamente con las crisis migratorias, en una de estas ocasiones. De hecho, la primera de estas ocurrió un poco después, en el año 65, en un contexto donde los norteamericanos habían cerrado su frontera. ¿Y qué pasó? Obviamente provocaron que todos los inmigrantes con rumbo al continente entraran de forma ilegal, es algo que no se podía parar. Y de ahí estimaciones, no sé qué tan acertadas son, ya que los mismos estudios lo dicen, pero fueron decenas de miles de cubanos que se vieron afectados por esta situación. ¿Cuál fue la solución? O sea, ¿qué solución se buscó para evitar más muertes? Porque hay que pensar, se me olvidó el documental que se muestra esto, pero es como estos inmigrantes ilegales pasaban en las situaciones más precarias que se han visto, prácticamente un pedazo de madera. Pero cómo, bueno, volviendo al tema, ¿cómo se solucionó esto? Se llegó a un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Cuba. ¿Y qué pasó? Se habilitó un puerto y un puente aéreo. La situación de los inmigrantes parecía a lo que ocurre ahora en el Mediterráneo, que tantos mueren porque son casi 50 personas en un bote donde deberían caer 10. Y ahora que está mucho más visible, lo podemos ver con nuestros propios ojos, es mucho más impactante la situación. Imagínate lo que hubiera sido ver esta situación de los cubanos, o sea, no, es terrible. Pero bueno, 15 años después, la economía cubana estaba pasando por un mal momento que prácticamente se puede plasmar en el alto precio del petróleo, pero además los constantes y fuertes embargos que hacían los gringos, lo que obviamente generó más número de inmigrantes buscando mejores calidades de vida. ¿Por qué? Porque la cercanía física y la alta calidad que siempre han ofrecido los gringos y han promocionado, obviamente era muy tentadora. De hecho, tanto fue así que los americanos, bien frescolines, aunque suene así, obviamente se aprovecharon de la situación y vieron la mejor oportunidad para desprestigiar a la isla socialista con la gran frase: los esperan con los brazos abiertos. Y después, en la década de los 90, específicamente en el año 94, Cuba empezó a perder apoyo de la Unión Soviética, y de hecho, después de la disolución de esta potencia, Cuba sí empezó a sufrir graves problemas económicos, quedó muy vulnerable, y los americanos obviamente comenzaron y siguieron promoviendo este descontento social para seguir debilitando a esta isla. ¿Qué pasó? El mismo círculo vicioso que venimos hablando, un alto flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, pues ya podemos evidenciar que las relaciones entre los dos no eran las ideales. Estas se mantuvieron, básicamente fueron constantes, fueron por lo general constantemente empeorando, pero hubieron situaciones donde estas mejoraron,
o empeoraron aún más, que hay que destacar. Una de estas fue en septiembre del 77, donde se pensó que tal vez la situación podría mejorar. La embajada americana en La Habana había estado clausurada desde el 61, pero después después de la invasión directa, eso voy, pero después de un acuerdo entre el presidente del minuto Jimmy Carter y Fidel Castro, entablaron un intercambio diplomático limitado. Se abren unas oficinas en Washington dentro de la embajada de Checoslovaquia, que sería lo equivalente a una pequeña oficina para la embajada de Cuba, que claramente no era oficial, y en La Habana se hace lo mismo, solo que en la embajada de Suiza, que hace un buen tiempo ya se había hecho cargo de todas las relaciones que tenía Estados Unidos con Cuba, por motivo aparte. Las cosas volvieron a empeorar solamente 5 años después, ya que durante el mandato de Ronald Reagan, este clasificó a Cuba dentro de la lista de países que patrocinaban el terrorismo, junto con Libia. Después, 3 años después, en mayo del 85, Estados Unidos comienza a transmitir el programa de entretención Radio Martí, supuestamente en honor al héroe independentista de Cuba, José Martí. Castro, esto lo ha transmitido la isla, era un programa de entretención estadounidense. Castro interpretó esto como un medio de propaganda americana, por lo que de forma inmediata bloqueó la señal. Y en el mismo periodo, el presidente cubano suspendió un proyecto de ley que habría habilitado alrededor de 20.000 cubanos al año a emigrar a Norteamérica, y canceló las visitas de cubanos que vivían en Norteamérica, que querían visitar a sus familias o amigos, sea lo que sea, en Cuba. Bueno, para la década de los 90 la situación comienza a cambiar después de la caída del Estado soviético, como ya hemos mencionado, ya que sin su proveedor más importante, Cuba se vuelve mucho más vulnerable al embargo puesto por los americanos a sus bienes. Debido a esto, la isla disminuye su característica naturaleza confrontadora y se vuelve a unir a la Organización de Estados Americanos, después de que fue suspendida el 62. También hubo un cambio cuando el poder pasó a manos del hermano de Fidel Castro, Raúl, debido a que Fidel presentaba problemas graves de salud el 2006 y de forma definitiva el 2008. El gobierno de Raúl se caracterizó por tener mayor preocupación por las relaciones internacionales de Cuba, y durante el gobierno de Obama se entablaron negociaciones por primera vez en casi 40 años. Para que esto ocurriera también fue muy importante el nombramiento del nuevo sumo pontífice del Vaticano el 2013, Jorge Bergoglio, o mejor conocido como el Papa Francisco. Jugó un papel muy importante en las nuevas negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, ya que ésta actuó como intermediario entre Raúl Castro y el presidente Obama, lo cual significó que en el 2015 se volvieran a abrir las relaciones diplomáticas. Gracias a esto, Cuba fue retirada de la lista de países que promovían el terrorismo, después de que se le incluyera durante la presidencia de Reagan, lo cual los impidió de pedir ayuda financiera. Casi 2 meses después, el 20 de mayo del mismo año, ambos volvieron a abrir su embajada en La Habana y Washington de forma definitiva, después de haber cerrado hace más de 50 años. Al evaluar un poco en el minuto que estaban ahora, se podría decir que la situación estaba impecable, pero las cosas eran la amenaza que existía seguía estando presente debido a lo vulnerable que son. Así que en el año 2017 esta volvió a empeorar con el nuevo electo presidente Donald Trump, ya que este volvió a imponer restricciones en los viajes entre la isla y el continente, sean por motivos turísticos o económicos. Las relaciones diplomáticas seguían en pie, pero el mandatario estadounidense afirmó que las restricciones que se retiraron durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Obama, solamente ahora, ya que no están, solamente se enriquece el régimen cubano. Así, en septiembre del mismo año, el gobierno de Estados Unidos decide retirar a gran parte del personal en su embajada en Cuba, ya que misteriosamente una gran parte del personal se enfermó y presentaron los mismos síntomas. Y el gobierno estadounidense sospechó que pudo haber sido un ataque biológico por parte del gobierno cubano, que claramente desmintió y dijo que no tenía ninguna participación en esto. Esto más o menos a lo contemporáneo, no han habido más situaciones en términos de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por lo que podemos concluir que, como claramente en este minuto no son las mejores relaciones, pero son mucho mejores de lo que pudo haber sido en un minuto. Eso sí, hay que tener en mente que, debido a lo delicadas que son, puede pasar cualquier cosa que con esta la fracture y las relaciones vuelvan para abajo o mejoren de un minuto para otro. Ahora vamos a ir al minuto de reportaje. Minuto de reportaje. Bueno, esta es una pequeña sección que armamos para concluir este foro, esta pequeña
este pequeño panorama que nos vamos frente a ustedes. Prácticamente es un minuto para decir cuál fue la experiencia frente a esta investigación. Yo quiero decir, desde mis palabras y solo mis palabras, que fue una gran experiencia haber sido parte de esta investigación con estos grandes amigos, estos grandes investigadores, me corrijo, ya que no solo me han hecho ver el proceso que fue la Revolución Cubana desde sus distintas miradas, desde sus distintas perspectivas, pero además yo salgo con la sensación de que la Revolución Cubana es un proceso mucho más delicado y mucho más influyente de lo que el mundo cree, de lo que los distintos países pueden pensar, y obviamente hace pensar que una revolución en un país tan chico, en un país tan diminuto como es Cuba, es impresionante el percance que puede tener en todo el mundo, siendo que es un territorio que puede ser visto como muy poco significativo, y aún así generó prácticamente de los conflictos más peligrosos que hemos tenido en nuestra civilización, que fue la Guerra Fría. Y es por esto que creo que hay que mirar este proceso muy cuidadosamente, porque para el futuro próximo, para el futuro lejano, pueden haber situaciones similares, pueden haber situaciones donde todavía países como Estados Unidos, como China, Rusia ha perdido un poco su poder, pero sigue ahí, tiendan a jugar con el poder y situar un país como Cuba en este vaivén de revoluciones, de movimientos políticos frustrados y prácticamente una historia muy, pero muy dura. Muchas gracias, cierro mi minuto de reportaje. Bueno, a mí me gustaría destacar de este trabajo las causas de la revolución, que no fue motivada por nada, sino que la fuerte intervención norteamericana y, como dice el Che Guevara en el discurso, la creciente miseria y descontento entre las masas del pueblo. Eso es lo que realmente trajo la revolución a Cuba. Y bueno, esta revolución además tiene que ser entendida desde la idea de que Cuba realmente nunca fue libre. O sea, primero tuvieron el colonialismo español y nunca lograron liberarse realmente debido a la intervención de Estados Unidos, con lo que pasó a ser la guerra hispano-norteamericana, y bueno, cómo quedaron con el control de la isla. Yo me voy con una reflexión un poco más personal, un poco más filosófica, donde me gustaría decir que crecí con este proyecto. Fue una gran experiencia, doy las gracias a que me hayan dado la oportunidad de participar, pero crecí en el sentido de que me di cuenta que un proceso fue un proceso muy sangriento, que por lo menos la gente se pudo dar cuenta en el minuto que estaban siendo explotadas, pero te hace darte cuenta que todo esto originó básicamente por el lado negativo de la naturaleza humana. Se podría decir que las malas relaciones entre Estados Unidos y Cuba siguen siendo malas por el sesgo político, o sea, sesgo político como por la cultura, porque tu familia te enseñó que era así, o por simplemente tener miedo al comunismo o tener un rechazo al capitalismo. Y que uno puede evitar cualquier conflicto siempre y cuando tenga cierto nivel de empatía por el otro. Y que deberíamos aprender del pasado, y tal como dice en el Estadio Nacional, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Muchas gracias. Eso es verdad. Quiero agradecer su participación en este programa, en este nuevo capítulo del programa Viajando por la Historia. Ojalá hayan disfrutado, y esto fue un nuevo capítulo de la Revolución Cubana. Muchas gracias y atento al próximo. Muchas gracias. Chao, chao. Nuevamente, muchas gracias por haber participado en un nuevo capítulo de Viajando por la Historia. Estén atentos para el próximo capítulo, del cual les daremos un pequeño avance. Este tratará sobre Rubén González, su legado en la música cubana y el mundo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.